¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estrenamos semana aquí en Televisión Murciana, en nuestro espacio Voces de la Región. Una hora por delante, como saben, de lunes a viernes para repasar la actualidad de cada jornada. Hoy, en este lunes, pues hemos conocido ya el levantamiento de las restricciones para la hostelería, una medida demandada por los empresarios y que parece pues va a evitar que muchos jóvenes y cantidad de personas que se desplazaban principalmente los fines de semana a provincias limítrofes como el caso de Alicante y toda la zona de la Vega Baja, pues se puedan quedar en esta tierra. Es que era totalmente absurdo. Andalucía abierta al 100%, la Comunidad Valenciana también y Murcia restringiendo hasta la 1 de la mañana el ocio nocturno. Bueno, pues eso ya se levanta a partir de esta semana. Eso sí, el pasaporte COVID sigue vigente y los propietarios tendrán que solicitarlo para optar a tener el 75% del aforo en interiores. Mientras va bajando la curva de contagios, pero eso sí, muy poco a poco. Está sucediendo en toda la costa mediterránea. Lo contrario que en el norte de España. Vamos con un poquito de retardo en esa bajada de la sexta ola. También una noticia de esta mañana desagradable, bastante, porque ha habido energúmenos que dicen son ganaderos que han entrado al pleno que se desarrollaba en Lorca. Se ha suspendido el pleno del consistorio que pretendía regular por normativa municipal el crecimiento de las macrogranjas que están estorbando a los vecinos. Vamos a repasar la actualidad y muchas más cosas de esta jornada y de los últimos días con el presidente de la patronal, de la CROEN, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales. José María Albarracín, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar y compartir con vosotros. ¿Qué te parece estas medidas y sobre todo pues que hemos conocido en el día de hoy, empezando por la eliminación de esas restricciones al ocio nocturno, entre otras cosas que se venía solicitando por parte de OITU, Hostelería y Turismo, el propio presidente, de manera reiterada en los últimos meses? Pues efectivamente, yo me alegro mucho de haber dado, de que el gobierno de la región haya dado ese paso, un paso que le estamos reclamando ya durante algún tiempo y que permite que la actividad se vaya retomando de una manera más natural, de una manera más normal, porque de lo contrario el sector seguiría sufriendo de una forma extraordinaria y yo creo que de forma inmerecida. Evidentemente nosotros desde el punto de vista sanitario hemos dado todo nuestro apoyo siempre a las medidas que se hayan concebido para controlar y erradicar esta pandemia y así lo vamos a seguir haciendo, pero ha llegado un momento, un punto de inflexión donde la actividad económica tiene que convivir forzosamente con la situación sanitaria y así se está demostrando prácticamente en la totalidad del resto de las comunidades autónomas de España y nosotros éramos una de las excepciones. Y luego no olvidemos mirar también a otros países, qué están haciendo otros países, ¿no? La semana pasada, hace 2 o 3 días, teníamos la noticia de que Dinamarca va a ser la primera en dar el paso definitivo a convivir con esta situación y por lo tanto a no volver a restringir absolutamente nada, salvo en cuestiones o en momentos excepcionales. Además han prohibido hasta por ley el uso de mascarilla en algún país. Efectivamente, y ahí tenemos que ir todos porque no nos podemos quedar descolgados. Yo creo que España ha dado un ejemplo en líneas generales de lo que ha sido, y los españoles por supuesto, de lo que ha sido aceptar todas las condiciones que se han ido imponiendo a lo largo de estos ya prácticamente 2 años, pero yo creo que ha llegado el momento en que se produzca ese punto de inflexión donde todos tenemos que entender que la situación va a mucho mejor, va a seguir yendo a mucho mejor, que la letalidad de la última variante es muy por debajo o está muy por debajo de lo que hemos tenido con las variantes anteriores y de que al final, pues si esto se va a quedar en un simple catarro, en una simple gripecilla, pues mire, tenemos que vivir y tenemos que convivir con ello, ¿no? Yo creo que la actividad económica no puede verse dañada más y por el contrario tenemos que ayudar a esos sectores que tanto han padecido, como ha sido fundamentalmente el ocio nocturno, los salones de celebraciones, el comercio. Tenemos que enfocar muy mucho toda nuestra ayuda para poder ayudarles a ellos, a esos sectores y por supuesto que la actividad se convierta ya en una normalidad prácticamente absoluta. ¿Cómo valora lo que sucedió en Lorca, en el pleno, que ha sido suspendido por esos energúmenos que se llaman ganaderos, pero tienen muy poco de ello, ¿no? Por el tema de la regulación, de querer regular las macrogranjas y alejarlas de los núcleos de población y de los vecinos? Sí, no hay excusas para ese tipo de actitud, vaya eso por delante. Es cierto que
ahora parece que están un poco en el centro de la diana, provocado por las recientes manifestaciones del ministro de Consumo, que no venían a cuento, y lógicamente eso ha alterado un poco la situación en la que se encuentran los propios ganaderos, que ya de por sí tienen una labor muy complicada, muy difícil y muy dura que llevar a cabo. Pero insisto, no tiene ninguna justificación actuar de esa manera. Yo creo que el diálogo es el camino, el consenso es el camino, y al final todos salimos mucho mejor beneficiados si optamos por esa vía. Por otra parte, bueno, pues apelar también a la responsabilidad de toda nuestra clase política para que entiendan que nuestra ganadería es absolutamente vital en el conjunto del país, y también, cómo no, aquí en la región de Murcia. Son muchísimos los empleos que genera a lo largo del año y a lo largo del tiempo, y por supuesto que hay que ayudarles, hay que escucharles, hay que ver en qué posición están para intentar también combinar las pretendidas nuevas reformas o nuevos cambios normativos para que no les afecten en exceso. Hablaba antes de recuperación, de convivir con el virus, de reactivar la economía. Hace unos días se aprobaba en la Asamblea Regional, con el voto a favor del Partido Popular y de los tránsfugas y expulsados, el presupuesto autonómico para este año 2022. 5.403 millones de euros, la cifra más alta de la historia, pero también la de endeudamiento histórico, más de 11.000 millones. Una empresa que tenga de presupuesto 5.400 y deba 11.300 estaría quebrada. Absolutamente. No sé cómo valoran las cuentas autonómicas. Ya no quebrada de manera técnica, desde el punto de vista económico, sino de manera real y efectiva, ¿no? Por lo tanto, tendría que cerrar la puerta y marcharse a otra cosa. A nosotros nos preocupa mucho, lo hemos dicho siempre, ¿no? Y en el boletín de coyuntura económica que lanzábamos en el del último trimestre del año 2021, así lo hemos dicho, ¿no? Es decir, ojo, que la deuda hay que pagarla. Sí que es cierto que hemos tenido y tenemos una infrafinanciación bestial, bestialmente negativa, claro, y hay que defenderla a capa y espada ante el Gobierno de la Nación. Pero fíjese que intuyo que si ninguno de los gobiernos anteriores ha querido abrir el melón, nos empieza a dar la impresión de que este, que atisbaba una intencionalidad de poder sentar en la mesa, en las conferencias de presidentes, a todos los presidentes de las comunidades autónomas y abrir ese melón de forma definitiva, pues creo que ha dado un poquito de marcha atrás y no se le debe de permitir. Esto tiene que ser ya una cuestión no solamente de las 2 o 3 o 4 comunidades autónomas peor financiadas, como puede ser la Comunidad Autónoma Valenciana, la región de Murcia, etcétera, sino que tiene que ser una cuestión del conjunto de las 17 comunidades autónomas que componen esta extraordinaria nación que se llama España. Claro, luego tendríamos que analizar dónde está la solidaridad del resto de las comunidades autónomas, y aquellas que sí que se ven bien pagadas y bien atribuidas, pues que lógicamente dicen, virgencita, virgencita, que me quede como estoy y que a mí no me toquen porque no quiero entrar en ese campo. No, por esto es un marrón que hay que poner encima de la mesa y que hay que llevarlo con la mayor fuerza posible para que eso no pase. Dicho lo cual, con independencia de que hay una gran parte de la deuda que se ha generado como consecuencia de esa infrafinanciación, hay que hilar muy mucho los números y hay que intentar imitar lo que se suele hacer en las empresas, que es tanto tengo, tanto gasto. Y eso es así, y esa tiene que ser la mentalidad que prevalezca a partir de ahora. Un desvío o una desviación porcentual mínima siempre es asumible, pero estar permanentemente fuera del máximo permitido nos va a llevar indiscutiblemente a una deuda mayor y por lo tanto a un déficit que va a seguir creciendo año tras año. El problema es que la deuda hay que pagarla, ¿no? Y esos intereses pues, se suman. Y ahora que los tipos de interés están en una situación afortunadamente bastante favorable, pero va a cambiar. Ya la FED norteamericana ha advertido que no mucho tiempo va a tener que retocar los tipos de interés al alza. Eso va a conllevar automáticamente que el Banco Central Europeo tenga que hacer 3/4 de lo mismo y evidentemente empezará hacia arriba, ¿no? Porque con la inflación que tenemos parece que es lo más recomendable.
ante este endeudamiento y ante este presupuesto, desde la CROEM proponían en los últimos meses la reducción de impuestos, como por ejemplo el de patrimonio, del cual, por ejemplo, en el último ejercicio, según datos de Hacienda, se han beneficiado, no llega a 4.000 murcianos. ¿Cuál es su visión acerca del aspecto impositivo? Y recordamos que, por ejemplo, con este impuesto el gobierno autonómico dejaría de ingresar en el entorno de los 25 millones. Correcto. Vamos a ver, nosotros hemos defendido siempre y defendemos, y yo de forma muy particular, que la reducción de impuestos no tiene que ir ligada directamente a una falta o a unos menores ingresos. Muy al contrario, se ha demostrado, y tenemos el último ejercicio para poder verlo, que cuando se ha reducido el ingreso directo a través del impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, pues se han hecho muchísimas más operaciones. Quiere esto decir que no por reducir algún impuesto concreto, nosotros no vamos a ir, vamos a quitar los impuestos, no, nosotros sabemos que existen los impuestos, que hay que pagar impuestos y que cuanto más impuestos de los justos se pague, mejor, porque la economía evidentemente mostrará un signo positivo y un signo de actuación también positivo. Pero cuando hay impuestos que no son justos, porque nos parece que no son justos, pues hay que decirlo, hay que reclamarlo y hay que intentar que se eliminen. Eso ha sucedido con el impuesto de sucesiones y donaciones en los últimos tres ejercicios. Se ha conseguido que la eliminación sea del 90% del impuesto, no solamente ya para el grupo 1 y para el grupo 2, sino ahora ya para el grupo 3 también, que son tíos, primos, sobrinos, que estaban excluidos, y que yo creo que no va a mermar en absoluto la capacidad de ingreso que va a tener la comunidad autónoma. Y en cuanto al impuesto del patrimonio, es un impuesto ilógico, no existe en ningún país de Europa. No existe en ningún país de Europa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿El por qué mantenerlo? No es un impuesto recaudatorio tampoco. Un impuesto que, como bien ha dicho, a efectos de la economía regional serían en torno a los 24 o 25 millones de euros solamente, ¿no? Entonces yo creo que se podrían seguir grabando, seguir manteniendo los impuestos propios, todos aquellos que van dirigidos a sancionar las políticas de medio ambiente incorrectas, etcétera, etcétera, todos los que representan los impuestos propios, pero luego sí que hay impuestos como el impuesto del patrimonio, por el cual todas las personas que lo pagan ya han ido pagando a lo largo del tiempo. Hay doble tributación porque también impacta en el IRPF, y luego por otra parte pues nuestros antecesores ya habían pagado porque todo lo que tuvieron que pagar, como es lógico, ¿no? Entonces yo creo que es un impuesto ilógico e injusto, que no existe en ningún país de Europa y que por lo tanto tenemos que intentar que desaparezca lo antes posible. Usted lo calificó de obsoleto, injusto y hasta confiscatorio, este impuesto del patrimonio para... Es cierto, porque en una gran parte, fíjese usted, nosotros hemos nacido para crecer, para desarrollar nuestra actividad económica, para formarnos previamente, etcétera. Y muchas veces el hecho de que existan impuestos injustos, como puede ser este caso, pues evidentemente merma posiblemente la capacidad de ese crecimiento y de ese querer seguir siendo cada vez mejor y más en este mundo. Hablemos de datos de empleo. Presidente, la región de Murcia crecía en cuanto al número de personas trabajando. De hecho, se cerraba el año 2021 con hasta 30.000 desempleados menos, unas cifras que van acordes también a la media nacional, el conjunto del país. España, pues parece que con la subida del salario mínimo no era tan mala idea o no resultaba tan mala idea para poder contratar a la gente, ¿no? Bueno, eso es una muy buena pregunta, pero nosotros tenemos que ser realistas. Es decir, por una parte se ha demostrado que incluso en plena pandemia el tejido empresarial ha respondido mejor que nunca. No solamente aquellos sectores que fueron declarados esenciales, sino el conjunto de la actividad económica. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque nosotros llegamos a tener 100.000 trabajadores en ERTE. ¿Sí? 100.000 trabajadores en ERTE. Y prácticamente a finales del año 2020, primer trimestre del año 2021, habíamos recuperado prácticamente al 95%. Quiere decir que, una vez más, insisto, el tejido empresarial ha respondido incluso en plena pandemia, con todas las dificultades que ello traía. Y luego eso ha seguido pasando en el año 2021. ¿Por qué? Pues porque la actividad económica en la región de Murcia está muy arraigada, está muy fortalecida,
tiene un gran plan de expansión, las empresas quieren seguir invirtiendo, las empresas quieren seguir creciendo, las empresas no se quieren deslocalizar de la región, afortunadamente, y yo creo que todo ello reconfirma una vez más la capacidad, el tesón que tiene el empresario de la región de Murcia para seguir tirando del carro y para seguir creando riqueza y empleo. Y ahí están los datos. Yo creo que son datos muy buenos. Quizá pueda haber algún nubarrón en el futuro que enturbie ligeramente estos datos, pero fíjese que tener ya 651.000 trabajadores ocupados en la región de Murcia es un dato extraordinariamente positivo, y haber reducido esa barrera de los 100.000 parados es fundamental, absolutamente fundamental, no solamente porque desde el punto de vista mental nos va a relajar y a hacer ver de que hemos sido capaces de conseguirlo, sino vamos a potenciar que siga esa desescalada hacia la baja y que se haga lo antes posible. Baja el desempleo, suben los trabajadores que están principalmente además con un tejido productivo que son pymes y empresa familiar, y eso usted lo sabe muy bien, ¿no? Efectivamente, nosotros el 98% del tejido de la región son pymes y micropymes y autónomos, pero al mismo tiempo también son empresarios con una, como digo, con una capacidad espectacular. Mire usted, yo no he conocido ni un solo empresario desde que llegué a la presidencia de Kroen que en ningún momento haya intentado desvirtualizar la fortaleza de su empresa a través del despido. Bueno, pues voy a despedir porque me quito una carga de un empleado o de dos empleados, dos trabajadores, tres trabajadores. Al contrario. Y luego en la faceta familiar, ¿qué quiere que le diga? Yo soy la empresa, represento la empresa más longeva de la región en este momento, y es una empresa familiar neta, ¿no? Y somos una familia, es decir, nosotros consideramos a los trabajadores como parte de nuestra estructura familiar, y allí vamos todos a una. Si las cosas se ponen un poco turbias, pues hincamos el diente y todos a una, ¿no? Y yo creo que eso es el estilo, afortunadamente, el estilo del tejido empresarial, de empresarios y de trabajadores de esta región. Hablando de su grupo, el grupo Albarracín, en el entorno de los 40 millones de euros de facturación, nunca mejor dicho, de espinardo para el mundo, exportando pimentón. ¿Cómo les va a la aventura de internacionalización? Y si cree que hay otros grupos, amén, Grupo Fuertes, que fue pionero en exportación, pero también otros muchos de áreas distintas, ¿no? ¿Cuál es el camino que deben seguir empresas como la suya para poder asentarse fuera del continente europeo? Lo primero, yo creo que a mí me lo enseñó y me lo inculcó mi padre de una forma muy clara y muy meridiana, es decir, la cultura del esfuerzo, el valor, la cultura del sacrificio, la capacidad de innovar, de estar siempre en primera línea, de fabricar, producir productos de calidad. Siempre hay que pensar en la calidad como el objetivo prioritario de cualquier actividad económica, de cualquier empresa. Y luego tener un equipo humano que te rodee, que esté contigo, que es el caso, en mi caso concreto, y así lo puedo decir, que esté contigo, que te apoye y que tú pues también recíprocamente les apoyes a ellos, porque los resultados seguro que vendrán, tienen que venir a la fuerza. Cuando hay una piña, cuando hay una unidad en la empresa, cuando los ejecutivos, los directivos, las personas responsables de los departamentos se involucran en el quehacer diario de una empresa, yo creo que los resultados vienen por sí solos. Y luego, bueno, exportar hacía muchísimos años pues costaba mucho más trabajo que ahora es mucho más sencillo. Ahora no solamente que cogemos un avión y estamos en las antípodas en 24 horas, ¿no? Podemos ir a cualquier parte del mundo sin ningún problema, pero es que además hemos tenido herramientas nuevas que nos han permitido tener ese contacto con el mundo a diario, y se ha demostrado muy bien en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia ya no solamente subió de forma exponencial el teletrabajo, sino que subió de una forma exponencial la inversión en digitalización. Y ahí llegó ese mare magnum, diría yo, en un momento determinado, de plataformas a través de las cuales podíamos estar viendo a una persona en Nueva York o en Los Ángeles o en Miami o en Japón, ¿no? Y yo creo que eso ha permitido a nuestra empresa, en nuestro caso concreto, pero creo que a todas las empresas, mantener el contacto que no se ha podido ejercitar presencialmente, y yo creo que tenemos nuestros productos en la región de Murcia tienen la mejor calidad para poder llegar a cualquier parte del mundo. Nosotros estamos en los 5 continentes representados, nosotros tenemos línea directa
con la gran masa de nuestros clientes en el mundo. Y vamos, yo, cuando veo que el número de empresas que exportan va creciendo de una manera significativa, me alegro mucho, porque hoy día desde Murcia podemos ir a cualquier sitio. Sí, y alguna ruta más que se tiene que abrir, ¿no? No por el mero hecho de inercia, sino de incentivar, pues lo que comentaba, la innovación, esa frase que me quedo con ella de que el amor debe ser recíproco, una frase que me dijo ya hace también muchísimos años un gran empresario tristemente fallecido como Ginés Pagán Martínez, del grupo Relesa Galvame, que también está exportando no solo a los Estados Unidos, sino en el continente africano, con unas plantas que dan un éxito tremendo en Marruecos. No hay que irse a las antípodas a exportar o a generar riqueza, sino que tenemos también zonas que están próximas al continente europeo y que nos dan oportunidades a todos los empresarios y trabajadores también de la región, que muchas veces se van durante un tiempo a estos lugares a enseñar y a trasladar el conocimiento que tenemos, que el know-how suele ser muchísimo. Correcto, así se ha hecho, es decir, nosotros tenemos presencia también en otros países, no solamente estos que he mencionado, y efectivamente el conocimiento estaba y está en nuestras manos, somos los que en teoría más y mejor conocemos los productos que fabricamos. Por ello, se establecen alianzas en distintas partes del mundo. Nosotros tenemos en China, tenemos en Perú, tenemos en el norte de África. Quiero decir hoy en día el mundo es muy grande, pero es muy pequeño. Todo está globalizado y hay que saber fabricar, comprar y vender en cualquier parte del mundo. Hablaba de digitalización, economía verde, por ejemplo, son algunos de los ejes del plan de transformación económico y resiliencia del Gobierno de España con esos fondos europeos que deben ir llegando no solo a los gobiernos autonómicos, que son quienes los van a repartir, sino a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. ¿Qué le parece? Bueno, yo, en fin, he intervenido en varias jornadas que se han producido últimamente sobre los fondos Next Generation y la verdad... vamos a decir que no son la panacea para salvar al tejido industrial, al tejido empresarial en líneas generales, pero sí que van a ser fundamentales para que nos fortalezcamos, nos hagamos más grandes, las empresas cojan más tamaño, cojan mayor dimensión y por supuesto que se entre en ese mundo definitivamente que es la digitalización. Quien no llegue a entrar ahí de una forma relativamente rápida, pues se va a quedar atrás. Y desde luego los empresarios de la región de Murcia han tenido una respuesta masiva. Hemos presentado la comunidad autónoma ha presentado casi 1000 proyectos para obtener ese reclamo de los fondos europeos. Yo espero y deseo que se actúe, y lo he dicho en muchas ocasiones, con transparencia. Esto no quiere decir que no nos fiemos del Gobierno de España, ni mucho menos, pero sí que es un pastel que se ha quedado reducido a la oficina del propio presidente del Gobierno, y entonces lo que nos gustaría es que se abriese un poco más y que se explicara en detalle cómo se están repartiendo, cuándo, en qué momento y dónde van a llegar. Yo creo que eso es fundamental y efectivamente no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Los fondos europeos tienen una misión fundamental y es que vayan a las empresas, que vayan al sector económico, que vayan al sector productivo. Tienen que llegar ahí. Que va a ser muy difícil porque hay muchísimas empresas de muy pequeña dimensión que les va a resultar pues casi costoso, diría yo, el acceder a ellos. Sí que es cierto, pero para eso están las confederaciones empresariales, para aportar precisamente su granito de arena, para ayudar a que las empresas muy chiquititas se puedan unir con otras chiquititas y que puedan obtener ese beneficio que va a ser implacable. Quien se quede atrás por no invertir, por no dar ese paso definitivo a digitalización, economía verde, economía circular, sostenibilidad, yo creo que efectivamente lo van a tener muy difícil de cara al futuro. Esos fondos son fundamentales. Ahí también se resquebraja la cadena de confianza que comentaba, ¿no? Las autonomías, sobre todo las que no son del Partido Socialista, como puede ser el caso de Murcia, se quejan de falta de transparencia. También algunos ayuntamientos que van en contra del gobierno regional, aquí, por ejemplo, por el reparto de los fondos y proyectos turísticos, que no se lo explican. Han pasado por aquí concejales que piensan, ¿cómo mi proyecto, incluso del mismo signo político del gobierno autonómico, que no le han aprobado el proyecto? Por ejemplo, esto va por barrios. Claro, eso va por barrios. Por eso digo que si hubiera desde el minuto uno una transparencia por parte del Gobierno de la Nación, en tanto en cuanto de hasta el último céntimo saber cómo se distribuye, dónde va, a qué servicios, a qué comunidades autónomas o a qué empresas,
yo creo que sería lo más fácil para todos y desde luego estaríamos todos mucho más tranquilos. A mí me produce mucha incertidumbre leer noticias de unos y otros diciendo que se están empezando a repartir de una manera perfecta y otros diciendo que es que no se están repartiendo o que se les reparten solo el pastel entre ellos, ¿no? Yo abogo por la transparencia, simplemente. Es decir, que si hay luz y taquígrafos y donde haya que ir el dinero que vaya, por mi parte yo ya lo daría por bueno. Y desde luego intentar defender que aquí venga la mayor cantidad posible, porque los proyectos que se han presentado, la enorme mayoría de ellos son proyectos fantásticos. Pues ojalá tengamos suerte y haya transparencia en Moncloa y en San Esteban, que siempre son necesarias. En los próximos días se va a tener que convalidar en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados, la reforma laboral, las modificaciones legislativas que hagan posible que se reduzca la temporalidad y la precariedad en el empleo en nuestro país. Desde la COE pactaron con el Gobierno y los sindicatos un texto que parece no va a sufrir modificaciones, porque de lo contrario la principal fuerza, las que están en el Gobierno, el PSOE y Unidos Podemos, pues no contarían con el apoyo de algunos grupos. ¿Cómo lo ve? ¿Lo va a poder sacar adelante este Gobierno sin contar con los socios de investidura? ¿Van a necesitar la abstención del principal grupo de la oposición, el Partido Popular? Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que ha sido una reforma laboral suave, una reforma laboral que no tiene nada que ver con las intenciones iniciales del Gobierno o de una parte del Gobierno de derogarla completamente, de sacar una nueva legislación que partiese de cero. Por lo tanto, eso ya tiene un componente positivo muy alto. Segundo, yo creo que 7 u 8 meses de negociación entre 3 partes, que es el Gobierno de la Nación, los agentes sociales representados por los empresarios y por los sindicatos, por lo tanto, trabajadores, empresarios y Gobierno de España negociando y se alcanza un acuerdo, hombre, yo creo que tiene que ser más que respetuoso y respetable que ese acuerdo se lleve hasta el final y que no sufra modificaciones de ningún tipo. Pero es que además en el pacto que se alcanza se dice de forma expresa por empresarios, ojo, y también por sindicatos, que el texto no se toque. Ese es el que se ha pactado y ese es el que se debe de respetar. Ya hemos tenido nosotros capacidad de ceder durante la negociación, porque a fin de cuentas una negociación significa eso. Oiga usted, negociar significa, oiga, yo tengo que ceder en algún punto, usted tiene que ceder en otro, para que encontremos el punto intermedio. Yo creo que se ha hecho muy bien en estos 7 u 8 meses, yo creo que se ha alcanzado una reforma laboral correcta, se ha respetado prácticamente el 90% o más de la estructura de la reforma laboral del año 2012, que tan bien había funcionado en materia de empleo sobre todo, y que, por lo tanto, me parece que si el Congreso la invalidara o la quisiera tramitar como proyecto de ley para así poder modificarla, pues sería un paso atrás negativo y, desde luego, la postura empresarial es determinante. Si eso sucede así, nosotros absolutamente nos salimos del pacto. ¿Y qué le da más confianza o en qué confía más la COE, usted como presidente de una territorial de la CROEN, en la posible abstención del Partido Popular, que ya anunció que votaba en contra, o el sentido de Estado de los independentistas y nacionalistas? Yo de los independentistas y nacionalistas no espero prácticamente nunca nada, porque ellos solo quieren lo que les gusta, lo que les va bien, lo que se les interesa, y por lo tanto son partidos en los que yo no tengo ninguna confianza, y lo tengo que decir con total claridad. Yo apelo a la responsabilidad de los partidos constitucionalistas. Es decir, yo apelo a la responsabilidad del Partido Popular, apelo a la responsabilidad de Ciudadanos, apelo a la responsabilidad del partido en el Gobierno o de los partidos en el Gobierno. Porque no olvidemos que esta reforma laboral precisamente la lidera o la ha liderado una ministra que es de una parte del Gobierno, no de la parte socialista, sino de la parte quizá más radical o más dura, ¿no? De la más dura. Yo apelo a esa responsabilidad y yo espero y deseo que, creo que se vota en apenas 48 horas, sí, que salga adelante, que se convalide el Real Decreto y que no tengamos que volver atrás, porque sería tener que volver a recorrer un camino con muchas espinas. Y además en una situación de inercia, de recuperación, en la que los datos macroeconómicos son bastante positivos para España y esperemos que también, por ende, para la región de Murcia. Efectivamente. José María Albarracín, gracias por venir a repasar lo que va a dar de sí este año 2022 en una etapa imprescindible, vital, fundamental para nuestras empresas y para el tejido productivo. Muchísimas gracias y ya sabes que siempre me tienes a tu disposición. Hasta pronto. Hasta luego. José María Albarracín con nosotros, el presidente de la CROEN. Un pequeño alto en el camino, enseguida todo el deporte de este lunes, que viene cargadísimo con victorias
Pues prácticamente de todos, los importantes, los grandes equipos de la región, a excepción, eso sí, del Mar Menor y del Águilas, que fueron derrotados en segunda red, pero el Cartagena va como un tiro, ojalá lo podamos ver pronto en primera división, el Real Murcia para salir de los suburbios con la llegada de Drente y muchas cosas más. No se muevan hasta ahora. Aquí continuamos cogiendo ahora los tractores y la maquinaria agrícola de excelencia de los amigos de Gomariz Agromotor y Kubota, que son líderes en el mercado y tienen más de 50 años de dedicación exclusiva a sus clientes. Con el concesionario oficial de la marca japonesa Kubota, los amigos de Gomariz hacen que el campo no pare y, por supuesto, ellos tampoco. El mejor servicio postventa y recambios originales de la marca que puedes adquirir en la tienda online grupogomarizmotor.com. Dos localizaciones para la atención al cliente, una en Cieza, la Perla del Segura, y otra en Albacete. Con Gomariz cogemos el tractor del deporte. Deporte que pasa por el partidazo que les ofrecimos de balonmano base, categoría cadete masculina, el pasado sábado desde el pabellón de San Basilio en Murcia, en directo, en un encuentro en el que el UCAM Balonmano Murcia ganó por 30-10 al balonmano Puerto Lumbreras. Aunque el marcador es abultado, hay que decir que en el tramo final de la primera parte hubo muchísima igualdad y, de hecho, los del Guadalentín pusieron en algún apuro al conjunto murciano. Fue un lujo poder retransmitirles este auténtico partidazo con muchísimos talentos del deporte del balonmano y junto a la presidenta del Balonmano Murcia, Marisol Izquierdo. Así valoraban ambos entrenadores este choque. Daría más del 10. Pero como hay que hacerlo sobre 10, un 10,5. O sea, ha estado muy bien, se nota muchísimo el trabajo hecho, pero muchísimo, porque hemos empezado la temporada con mucho trabajo que hacer, muchos cambios de posiciones, gente que no ha jugado nunca en esa posición, gente nueva que tiene un papel muy importante, ha aportado todo el banquillo, estoy muy orgulloso del partido que han hecho hoy y espero que siga esa línea durante toda la temporada. Se han juntado unos acontecimientos, fallamos mucho de cara a portería, el portero ha estado muy bien, eso hace que el ánimo de los jugadores baje, haya precipitaciones en los pases, han ido muchas pérdidas también por nuestra parte y para eso está el tiempo muerto, para cortar esa racha, hablar, que se tranquilicen los chavales y oye, igual que en el descanso hemos hablado todos, se han tranquilizado, les he dicho el trabajo que tenían que hacer y oye, lo han demostrado en la pista muy bien hecho. Nuestra plantilla de cadete es muy corta y tenemos que tirar de abajo, para eso están. Y oye, los chavales lo agradecen mucho, es una oportunidad muy buena para mejorar. Sí que es cierto que uno de ellos ya lleva jugando con nosotros desde el principio de temporada, pero el que ha salido en los últimos 5 minutos era el primer partido que salía y le he querido dar esa oportunidad por lo bien que lo hace, tanto en los entrenamientos que entrena con cadetes como con los infantiles. Eso hay que fomentarlo, hay que ver el valor que se da eso y que los chavales lo vean. La primera parte hemos estado ahí, no hemos enganchado al marcador después del tiempo muerto y la segunda parte en el inicio no hemos tenido suerte en ataque y al final pues los niños han venido un poquito abajo, hemos intentado aguantar, pero sobre todo trabajo, ilusión, que están entrenando todos, tengo un grupo de bastantes jugadores, la mayoría son de primer año y el año que viene estaremos ahí luchando como jabatas. Nunca en Puerto Lumbreras existía el balonmano, desde hace 4 años estamos allí en la estación del Esparragán, y este año compitiendo con los 2 equipos masculinos y el equipo femenino, que así que súper contentos, seguir trabajando y seguir creciendo. Sin los papás y la mamá no seríamos nada, ni club ni nada, que así que súper encantados con ellos y a seguir trabajando. Este fin de semana tocó balonmano base, pero saben que cada sábado en la matinal, gracias a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, les llevamos diferentes modalidades con sus protagonistas, que nos da muchísimo gusto. Y del deporte base a la élite, nos vamos en directo a Cartagena para conocer la victoria 3-0 del conjunto de Luis Carrión ante el Fuenlabrada. Salva, muy buenas tardes. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué hay? Saludos desde Cartagena, donde vengo a hablar de precisamente el Fútbol Club Cartagena, que en la tarde de ayer, domingo 30,
pudimos vivir por aquí, por Cartagena, por Cartagonova, una auténtica tarde mágica, una nueva tarde mágica para todos los aficionados albinegros y albinegras. Disfrutamos y disfrutaron todos de ese 3-0 al Club de Fútbol Fuenlabrada frente a una afición totalmente entregada que llenó una vez más el Estadio Cartagonova, llevando en volandas a los suyos. Y vaya cómo se puso el ambiente. Doblete de Rubén Castro, y el tercero vino también a cuenta suya, con una asistencia, pero lo marcó Richard Boateng, ya rozando el final. Con ese doblete, obviamente MVP indiscutible de la tarde de ayer, Rubén Castro, una vez más, el Gran Canario, demostrando que le sobra gol a raudales, aunque pasen los años. Ya es Pichichi, nuevamente de la segunda división de la Liga Smartbank, empatado con Estuani, jugador del Girona, el uruguayo, que también suma otros 15. En este caso, esta victoria le sirve a los de Carrión, ojo, porque esto no se dice todos los días y quiero disfrutarlo. El FC se mete en playoffs de ascenso a Primera División. Sí, lo han escuchado bien y no estoy loco. Han entrado a playoffs de Primera División, por lo menos ahora mismo y circunstancialmente. El próximo encuentro para precisamente defender esa posición, esa sexta posición en la que se ha instalado, atención, con nada más y nada menos que 39 puntos, deberá defenderlo ante una Unión Deportiva Las Palmas que llega la próxima semana. Pero centrándonos en este partido de Fuenlabrada, es que las sensaciones prácticamente no pueden ser mejorables. Es eso, son inmejorables. Los ánimos están por las nubes, el equipo juega pues como Los Ángeles básicamente. Ayer partidazo prácticamente de todos, Bodiger, Tejera, De Blasis, Alex Gallar también, estuvieron Modauda también muy activos, Rubén Castro, ¿qué voy a decir? Se ya ha dicho que es el indiscutible, el MVP, todos. Un partido también especial porque era la cita en la que, ojo, debutaba o redebutaba Daskovic. En el centro de la zaga se vio junto a Pablo Vázquez una pareja de centrales que parece que vamos a ver bastante por aquí por Cartagena y que ayer funcionó a la perfección. Primera aparición, primera portería cero, así que mejores indicadores no puede haber. Bueno, Pablo, pues hablamos mañana con mucha más tranquilidad sobre todo lo que pasa por aquí por Cartagena. La noticia importante es que el FC ganó, que se metió en esos puestos de playoff, de ascenso, y que ya solo se mira en dirección a la Unión Deportiva Las Palmas. Así es que nada, nos vemos ya en la próxima. Adiós. Perfecto, Salva, gracias. Un abrazo muy fuerte. Esa victoria que aupa al Cartagena a puestos de playoff con el debut de Daskovic y muchísimas cosas positivas en el conjunto cartagenerista, que va como un tiro. Vamos a hablar mucho del Cartagena y de otros asuntos, por supuesto, toda la segunda ref y la tercera con Pepe Murcia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Israel Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, bien. Oye, lo del Cartagena es tal cual, ¿eh? Como un tiro. Bueno, es que es para soñar, porque ya no, bueno, para soñar no, yo creo que ya es una realidad. Ayer fue un partido plácido, 100%, se vio un Cartagena sólido, un Cartagena que las nuevas adquisiciones están dando el nivel, han cogido un fondo de comercio impresionante, tienen una plantilla que ahora, yo siempre suelo gastar la broma de que el entrenador es capaz de ir al vestuario, tirar las camisetas y que juegue el que las coja, porque tiene futbolistas que salen de fuera y encima no solamente aguantan el nivel, sino que le siguen dando más nivel al Cartagena. Ayer fue un partido muy plácido, ¿eh? Sí, vaya que sí. Da gusto. Sí, al final ya la parte del objetivo de Cartagena evidentemente está muy lejos de lo que sería el descenso, que sería el primer objetivo que querían evitar. Ahora mismo una dinámica muy positiva, están ahí en puestos de playoff a Primera División, ellos lo van a disfrutar y, como decimos, mientras que tengan a Rubén Castro, que es el que está marcando diferencias, tiene una regularidad tremenda pese a la edad que tiene. Menudo juvenil, lleva ya 15 goles, solo 4 menos que la temporada pasada. Sí, aparte te dio asistencia, es un jugador con constante hambre de gol, porque lo demuestra con sus movimientos, su ambición. El primer gol es un delantero de pillo, una falta que muchos no se esperan y ahí está. Vamos a la segunda ref, al fútbol de categorías diferentes, también a la primera ref con el UCAM, que lo de ayer en Castalia, no sé si lo esperabais, pero ese 1-0 del Castellón, que pudo ser mayor porque le anularon hasta 2 goles ilegales, es cierto, pero Koné volvió loco, él con alguno más, a la defensa universitaria, principalmente por el lado izquierdo. Sí, el UCAM en este caso tenía un enfrentamiento bastante complicado, ya sabemos todos que Castalia es muy complicado, ese
esa afición que tiene que aprieta mucho, el equipo que los primeros 10-15 minutos aprieta. Es verdad que el Castellón los primeros 10 minutos sí salió muy enchufado, luego ya hubo ráfagas que Lucán sí que tuvo un poco el control del partido, pero fue muy engañoso. Y ya fue en la segunda parte, como tú dices, que la banda izquierda Koné hizo un destrozo importante y luego aparte muchos centros laterales que le costaba a Lucán defenderlos. Y bueno, el gol viene una brillantación de... Empieza por Koné y acabada, y realmente Lucán es que no tuvo margen de, en ningún momento dio la sensación de poder empatar. Pepe. A mí me preocupa, porque la imagen que dio el Lucán, sí que es cierto que el Castellón en su campo en Castalia, como dice el compañero, es complicado, pero Lucán ahora mismo tiene actores, tiene futbolistas que son capaces de jugar, ganar y demostrar en cualquier sitio. O sea, es que, vuelvo a repetir, ahora mismo está en puestos de descenso, pero cuidado, que el Sabadell tiene 2 partidos menos, con 1 punto menos, el Sevilla y el Sanluqueño están a los mismos puntos con 2 partidos menos, ya me preocupa. Señores, es que ayer en el banquillo de Lucán, cuidado, es que ni nada ni menos que Mario Abenza. Estaba Palma, Mollita, la nueva incorporación Isi Ross. Y bueno, claro que todavía pues, no tendrá dinámica de competición. Pepe, y mueve el banquillo cuando solo quedan 10 minutos, Salva pues, Ballesta. Yo te digo que sacó a Isi Ross, no sé, a mí me pareció, viendo el partido, que lo vi en directo por Footers, un equipo que ya estaba desfigurado desde antes del gol del Castellón, en esa segunda parte, no es capaz de tocar nada. No, vamos a ver, el Lucán apareció un poco al final del partido, los últimos 15 minutos, pero más por corazón que por cabeza. Y la plantilla que tiene Lucán es para dar otra sensación. Yo digo que con esta plantilla no es normal que esté aquí. Cierto que empieza ahora la segunda vuelta, pero no puede dar esa imagen. Porque tiene futbolistas de un nivel grandísimo. Es que a ver qué plantilla tiene ahora mismo el... Y vuelvo a repetir, me preocupa mucho la situación y sobre todo la imagen que está dando el Alcoyano con los efectivos que tiene. Si no los tuviera diríamos, bueno, vale, porque ahora hablaremos de otros equipos. Pero Lucán me está preocupando mucho. O cambia la dinámica o empieza a sumar y luego errores puntuales. Creo, yo estoy porque Caro ya ojalá coja ritmo de competición, a ver si puede dar otro vuelco ahí y que vuelva a Tequi. Porque otra vez ayer fue en el aspecto defensivo donde le penalizó a Lucán. Por favor, que vuelvan, que se enganchen los nuevos y esto tiene que empezar desde ya, desde el domingo que viene, a puntuar. No vale otra. Bueno, pues dejamos al UCAN y esa derrota en Castalia, el equipo de Salva Ballesta que no sale del descenso, y nos vamos a ver los números, los guarismos de la segunda ref. Los resultados, ya saben, la victoria importante 2-0 del Real Murcia ante el Recreativo Granada, la derrota del Mar Menor y del Águilas, que no levanta cabeza. Melilla 4, Marchamalo 1, Levante B 0, Pulpileño 1. Importante para el equipo de Sebas esa victoria con todos los futbolistas que se le marcharon en el mercado invernal, que acaba, por cierto, esta noche. Puertollano 1, Mancha Real 2, Águilas 1, Toledo 3, y eso que al descanso el Águilas ganó 1-0, el conjunto de Alfonso García, que se hunde aún más en la tabla. Real Murcia 2, Recreativo Granada 0, los Grana que despertaron en la segunda mitad, Hércules 0, Intercity 1, Eldense 1, Mar Menor 0, cortando la racha del equipo de Javi Motos, Ejido 0, Socuellamos 0 y La Nucía 2, Alcira 0. En la tabla clasificatoria es líder, nuevo líder, aunque empatado a puntos, La Nucía con 37, igual que el Intercity. El Hércules tiene 35, el Real Murcia 34. Así que a un partido de la cabeza es totalmente salvable la victoria de ayer, y el resto de enfrentamientos hace que los pimentoneros puedan soñar con algo más que el playoff. ¿Por qué no? El ascenso directo, ahora lo valoramos. Alcira 31, 30 el Eldense, el Marme que cae con la derrota a la séptima plaza, 29 puntos. Después tendríamos que buscar al Águilas ya en posición de descenso, con el Ejido pugnando con 21 puntos, 16 para el Puertollano y el resto, Yugo 16 también, Toledo 15 y el desahuciado Marchamalo, que resta puntos, como los que le quitó el otro día al Real Murcia. Empezando por el Enrique Roca. Pepe, Israel, ¿qué os pareció el partido de los de Mario Simón? Pues ayer quien viera el partido no hubiera pensado nunca que el final hubiera sido ese. Ayer fue como una película de Hitchcock. Primero las cosas se tienen que poner mal para que luego acaben bien. Pero vista la primera parte, yo creo que nadie, ni técnicos, ni aficionados, ni nadie hubiera dicho que el resultado hubiera sido el 2-0 que fue en la segunda.
La primera parte encontramos a un Murcia totalmente desajustado, un Murcia que no podía parar las acciones dinámicas del equipo del Recreativo de Granada, un Murcia totalmente desdibujado, pudieron haber hecho 2 o 3 goles, pero con una facilidad pasmosa. O sea, sí que no es cierto que Luis Madrigal ni Mario Simón son futbolistas que defensivamente sean muy exigentes, pero lo de ayer, que fue una primera parte que nadie... Vamos, Mario Simón estudia el equipo con el que va a jugar, pone los elementos suficientes, pero es que no dieron. Ayer si Mario Simón pudiera haber cambiado en el descanso a 7 lo hubiera hecho. Pero fíjate, estudia, ve lo que ocurre y solo con 2 cambios. Solo con 2 cambios. Ah, y cuidado, y decir que tanto Manu Pedreño y Jorge García aguantaron la compostura en el centro de la defensa, menos mal. Los chavales, porque fue un examen complicado y lo sacaron con nota. Y en el descanso, bueno, solo Santi Jara y Santi Jara, que salió por Pablo Aro, y Dani García por Javi Saura, que jugaba en una posición no habitual. Fijaros cómo cambió el escenario. Santi Jara es un futbolista con muchísima calidad, es un futbolista que ahora mismo pues, le falta desborde por la edad, y se asoció muy bien con Javi Gracia, y mira, al final 2-0, 2 goles muy bonitos, y mira dónde está el Murcia, a 3 puntos de ser líder. El cambio de la película, Israel, en la segunda mitad. Estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Es verdad que en la primera parte el Granada fue muy superior en todos los sentidos. Evidentemente, un filial de primera división, lo llevamos viendo en las últimas temporadas, tanto Sevilla, Betis, Granada. Son jugadores con muchísima calidad, son jugadores proyectos de primera división, y cuando empiezan a asociarse con esa velocidad mediante la precisión de los pases, la calidad individual, pues es verdad que el Murcia en los primeros minutos, bueno, durante prácticamente la primera parte estuvo sufriendo. Es verdad que luego el fútbol es así, y la última jugada antes del descanso, Carrasco tiene una clarísima, delante de la portería la tira fuera. Y en la segunda parte, me dice Pepe, al final es un cambio, tanto Santi Jara y Dani García marcan diferencias y se ponen 12 en el marcador, y el Granada en la segunda parte no existió. Bueno, y ahora llega Royston Drenthe. No sé si va a ser el último fichaje, pero lo hicieron oficial ayer, una apuesta personal de Agustín Ramos, el propietario del Real Murcia, máximo accionista. Y bueno, hay un dato de lenguaje no verbal en esas fotos que estamos viendo ahí, como es que Manolo Molina no aparece junto al jugador firmando ningún contrato, cosa que había sucedido con el resto de anteriores refuerzos. ¿Qué os parece la llegada del que fuera jugador del Real Madrid, procedente del Racing de Murcia, pasado de peso, pero quien tuvo retuvo y calidad a lo mejor no le falta? En la foto que veo, y la foto y la televisión engorda, te digo porque me lo dice la gente que me ve por la calle. Sí, la televisión engorda. Yo no lo veo con tan pasado de peso como antes. Yo el otro día, bueno, fue a despedirse de sus compañeros del Racing, y lo vi personalmente y he visto que ha bajado bastante peso. Drenthe es un futbolista que tiene muchísima calidad y un golpeo extraordinario. Está dotado de tanta calidad que ahora sería uno de los futbolistas de más calidad de la categoría. Quizás en estrategia y en jugadas aisladas, estando bien físicamente, Drenthe sería un fichaje para mí importante. Las dudas creo que son extradeportivas. Creo que en lo personal es un futbolista que no tiene ningún problema dentro del vestuario, y que a lo mejor si dicen que su vida extradeportiva por las noches es otra, creo que él debe de estar suficientemente mentalizado para que esta prueba que le dan, esta oportunidad que le dan, la sepa aprovechar. Creo que Drenthe puede ser un buen fichaje, porque en lo económico no creo que haya sido un agravio comparativo, y creo que puede ser un buen fichaje que le puede dar, porque vuelvo a repetir, en estrategia no hay ningún futbolista como él en la segunda división REF. Creo que va a dar, creo que si está al nivel físico adecuado, aparte no se va a asustar salir a jugar a Nueva Condomina, y si hay promoción tampoco se va a asustar ni en ningún estadio ni jugar contra nadie. Y fíjate que ha tenido más oportunidades que el Platanito. ¿Qué te parece a ti, Israel? Yo lo comentamos la semana pasada lo comentamos aquí en el programa. Yo creo que Drenthe, como dice Pepe, es un futbolista que viene de la élite del fútbol, no hay que olvidarse de eso. Es un futbolista que juega en primera división, ha sido un internacional sub-21 con mucha proyección a nivel en Holanda. El golpeo creo que es indudable, de la calidad, capacidad que tiene para marcar diferencias. El estado físico se coge, la calidad no. Yo creo que la calidad ya la lleva de por sí. La presión, como ha dicho Pepe, a él no le va a afectar en ningún momento, porque salvando las distancias, el jugar en Santiago Bernabéu, en el Amsterdam Arena o en el mismo Wembley o Old Trafford, haya jugado y ha dado la talla. Entonces, cuidado, has dicho nada. El campo municipal de la Alberca, con todo mi respeto para los vecinos de la pedanía. Por eso lo estoy diciendo. Y entonces yo creo que el objetivo de Real Murcia es, de aquí al playoff, que este jugador esté
condiciones óptimas para competir y yo creo que va a ser un punto a favor para los supuestos playoffs que va a jugar el Murcia este jugador. Y una herramienta de posicionamiento y marketing bastante importante, aunque ha habido muchísimas críticas en las redes sociales. Nunca llueve, por supuesto, a gusto de todos. Vamos a analizar ahora la derrota, después de una racha de 10 partidos sin conocerla, del Mar Menor ante un equipo que sabíamos que podía, como hizo, ganar, aunque fue por la mínima, el Eldense, 1-0. Sí, el Eldense es uno de los equipos de la Comunidad Valenciana que están llamados a estar arriba por su inversión. Marcó un tal Aarón Ñíguez, que creo que ha jugado bastante fútbol profesional. Hermano de Saúl y Johnny. El Mar Menor, claro. El Mar Menor es verdad que hizo un esfuerzo de defensa, porque es verdad que el Eldense apretó muchísimo durante todo el partido. La única ocasión clara del Mar Menor fue un disparo que casi fue 5 minutos antes del gol. Un disparo de Molinero a la escuadra, que se pudieran haber puesto perfectamente 0-1. No fue así, a los 6 minutos después se encajó el 1-0 y ya pues el arreón final, pero vamos, que yo creo que fue justo la victoria del Eldense. Pepe. No sé, ayer el Eldense no le dio importancia el dejarle el balón al Mar Menor. El Mar Menor fue a hacer su partido, un equipo muy compacto, a la contra haciendo daño y en jugadas de estrategia también. Y el Eldense, ya vuelvo a repetir, tienen muy buenos jugadores, tienen un proyecto importante con jugadores que están cobrando bastante dinero. Sabéis que la pieza fundamental es el hermano de Sergio Ramos, René Ramos, pero no estuvo el Mar Menor, no estuvo desacertado, no estuvo muy por debajo del Eldense. De hecho, el empate quizá hubiera sido justo, aunque creo que tuvo más oportunidades el Eldense. Sí que es cierto que con una jugada aislada, pues el más listo de la clase, Aarón Ñíguez, la hizo. De todas formas, repetir, está haciendo una temporada extraordinaria. Perder 1-0 con el Eldense contra futbolistas que tiene de una categoría superior tiene su mérito. Y vuelvo a repetir, como dice el compañero, en una jugada de estrategia Molinero pudo haber hecho un gol que hubiera cambiado todo. Sí. Pero volvemos a decir, la temporada de sobresaliente del Mar Menor. Bueno, le apuntamos esa nota al conjunto de San Javier, que está haciendo muy bien las cosas, insistimos, y nos vamos a lo que sucedía en el Rubial. El presupuesto y la nómina de los jugadores no da los partidos por ganados. Fíjense, el Águilas, 1-0, gol de Chumbi al descanso, y llega el Toledo, penúltimo en la tabla, y te mete 3, dándole la vuelta y remontando el encuentro. ¿Esto es para hacérselo mirar? Pero es que esto es la película distinta a la que hemos contado antes del Real Murcia Recreativo de Granada. Es todo al contrario. El Águilas sale enchufado en la primera parte, el Águilas desarrolla un buen fútbol, el Águilas maniata al Toledo, el Águilas le hace un gol al Toledo y le puede hacer alguno más. Hay amigos, pero ya está todo hecho. Nos metemos 1-0, hemos podido hacer 2 más y está todo hecho. Y es que en la segunda parte, Pablo, fue algo totalmente distinto. O sea, yo creo que el estado anímico, o quizás sea el estado físico de los futbolistas del Águila el que le llevó a esta situación. Es que empezó a coger el balón el Toledo, a triangular, a jugar, a asociarse y parecían equipos al revés. El que tenía más presupuesto era el Toledo y el que jugaba a no descender era el Águilas. Pero es que le hizo 3 goles y le pudo hacer más. Que en ningún momento despertó el Águilas. Me está preocupando. Está preocupando porque tiene una plantilla enorme y yo no sé desde la distancia si es el estado físico, que una vez que el estado físico desaparece el anímico, desaparece la precisión, desaparece la calidad, pero fueron todos, no es ni 1, ni 2, ni 3. Me preocupa el Águilas, me preocupa. 1-3 contra el Toledo y una imagen al final, todo lo contrario que pasó con el Murcia y el Granada. Y con su afición en su campo es tremendo, estrenando además entrenador. Es que mira qué futbolistas tenía arriba, Es que con Chumi, con Fenol, con Quín Araujo, con Cristo Martín, Abel Molinero, Cristo García. No, por Dios. Ahí va a medias con todos los Cristos, pero... Es que mirad qué equipo estamos hablando. Sí. Y luego contra un equipo que dio una imagen, lo vimos aquí contra el Murcia en casa, y el Toledo, y que te haga 1-3 y que te pinte la cara de la forma un equipo del Toledo que estaba desahuciado y... Precauciones. Sí, pero como dice Pepe, al final, yo lo vengo diciendo a lo largo de lo que es la temporada, los equipos en estas últimas jornadas, cuanto más abajo, son más peligrosos porque no tienen nada que perder. Una vez que te pones delante, de hecho lo vimos con el Murcia, tienen arreones de que te pueden marcar un gol. De hecho, creo que Cedric, que es el que le marca el tercer gol al Águilas, contra el Murcia, con el 1-0 recién marcado el Murcia, tuvo una clarísima que para Serna. Y ahí ya te dicen que
tienen ciertos jugadores de calidad. Miguel es un jugador desequilibrante en la categoría, Dieguito también sabemos que es muy desequilibrante y Cedric, lo que no puede permitirse el Águilas con 1-0. Es verdad que hay muchos fichajes, un entrenador nuevo. Yo creo que todavía se achaca la mentalidad, la dinámica negativa de los futbolistas que te meten un gol y entras en pánico escénico. Y yo creo que fue un poco lo que le pasó. Pero que es lo que dice Pepe, no te puedes meter un equipo que está prácticamente desahuciado 3 goles en 10 minutos. Es que fueron 3 goles en 10 minutos, eso no se puede consentir. Pero es que, Pablo, hasta ayer el Toledo había hecho 15 goles. Sí, sí. Pero es que le habían hecho 27. Y llega a hacer 3. Y lo peor es que el Águilas viene de que le hagan 5 también. Claro, pero bueno. 8 goles en 2 partidos. Claro, pero cuidado. es que eso ya es preocupante. Sí. Pero es que entiende la diferencia de un equipo a otro. Y no lo entiendo. O sea, es que yo vi ayer en la segunda parte del Águila, mejor para no verla, para borrarla. Tremendo. Que la estudie solo el entrenador para que les haga ver a los futbolistas qué es lo que ocurrió y que no vuelva a ocurrir. Israel, gracias. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias a vosotros. Hasta el lunes. Pepe, hasta el jueves. Hasta cuando queráis siempre estaré aquí. Y vamos recogiendo, ya saben que nosotros regresaremos mañana con más fútbol regional, toda la tercera división, la preferente y más invitados del mundo de la economía, la sociedad y la política de la región, aquí en este su espacio de información en Televisión Murciana. Sean felices, gracias por su compañía, cuídense, hasta mañana.